Martín. Muy mal. ¿Ahora qué? A ver, papá se tiene que cambiar de coche. Bueno, al final, pues partido típico de ida de una eliminatoria de playoff. Sabíamos que iba a ser un partido con mucho respeto entre los dos equipos, se ha visto, se han puesto ellos por delante, hemos sabido reaccionar. Creo que la segunda parte ha sido nuestra, no la hemos tenido, pero bueno, todo se decidirá en casa. Sí, al final sabemos que Lutier es un grandísimo equipo, ya lo hemos visto en Liga, lleva 2 años seguidos haciendo playoff y eso es por algo. Un equipo muy trabajado, un equipo que compite cada balón, un equipo que no da un balón por perdido, pero nosotros también estamos a la altura y lo estamos demostrando, yo creo. Bueno, pues con mucha ilusión, la verdad, mis 32 años que voy a hacer. Creo que estoy en un muy buen momento de mi carrera y la verdad es que con mucha ilusión, que junto con mis compañeros creo que tenemos confianza y equipo suficiente como para seguir adelante. Sí, la verdad es que hoy ha sido una lucha de aficiones brutal, Lutiel tiene una afición increíble, pero nosotros no nos quedamos atrás, están a más de 1 hora y media de viaje, ya han venido casi 500 personas, es increíble y darle las gracias, no podemos decir otra cosa. Nada, pues que sigan haciéndolo como lo están haciendo, que son el jugador número 12, que tenemos una afición increíble, tanto los aficionados de Castellonense como nuestros familiares y amigos más cercanos y nada, que junto con ellos, que esperamos celebrarlos el sábado que viene, todos juntos.